representative of Venezuela, on behalf of the Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos Estados miembros le desean a usted y a todos los miembros del Buró el mejor de los éxitos en sus trabajos. Antes de continuar y en relación con el programa de trabajo recientemente adoptado, queremos dejar constancia de nuestro descontento con el resultado de la discusión sobre esta cuestión, toda vez que en nuestra opinión se nos ha llevado a una situación en la que solo los Estados se han visto obligados a asumir los costos de la actual crisis de liquidez, privándolos incluso de sus derechos soberanos, mientras se ha optado por preservar el status quo respecto a otros actores, como es el caso de los titulares de mandatos de procedimientos especiales. Asimismo, destacamos que los cambios en el programa de trabajo de forma alguna se ajustan a las disposiciones de la Resolución 79/192 sobre métodos de trabajo adoptada apenas el año pasado. Subrayamos en este contexto que este curso de acción extraordinario no debe en modo alguno sentar un precedente. Señor presidente, iniciamos expresando nuestra más profunda preocupación y condena por la matanza en curso y los crímenes cometidos por Israel, la potencia ocupante, contra el pueblo palestino, particularmente en Gaza, incluyendo a partir del recurso deliberado y sistemático al desplazamiento forzado y la inanición, que ha dado lugar a una hambruna irrefutable, ya confirmada por la ONU, así como la destrucción sistemática de infraestructura civil y vital. Renovamos nuestro llamado a un cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza y en todas las demás zonas bajo ataque de Israel, la potencia ocupante, al fin de la ocupación, la violencia y el derramamiento de sangre, al fin del ciclo de impunidad prevaleciente y a un esfuerzo multilateral serio en el marco de las Naciones Unidas para garantizar, entre otros, el acceso humanitario seguro y sin traba a quienes lo necesitan desesperadamente, incluida la restauración inmediata de la presencia de la ONU y de otras organizaciones humanitarias internacionales, en particular del papel y las operaciones de la UNRWA en el territorio palestino ocupado, incluida Gaza, así como la liberación de todos los rehenes y detenidos, incluidos todos los prisioneros palestinos. En este contexto, seguimos abogando por una solución justa, integral y duradera a la cuestión de Palestina y reiteramos en este contexto el contenido de la declaración política adoptada por la reunión ministerial de nuestro grupo de amigos el pasado 26 de septiembre. Por otra parte, nos valemos de esta ocasión para condenar en los términos más enérgicos los ataques premeditados y no provocados que fueron perpetrados por Israel contra la República Islámica de Irán desde el 13 de junio de 2025, incluidos los bombardeos llevados a cabo por los Estados Unidos de América en coordinación y complicidad con el régimen israelí el 22 de junio de 2025 y que causaron la muerte de civiles inocentes. Destacamos que estos ataques constituyen violaciones flagrantes de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, al tiempo que contravienen, entre otros, los principios de soberanía y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Dicho esto, reiteramos que nuestro grupo de amigos concede un valor supremo a la promoción y protección de todos los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, sin distinción de niveles o categorías. Consideramos que su promoción y protección deben reforzarse sobre la base del diálogo y la cooperación, con apego a los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia, no selectividad, no politización y no confrontación, y teniendo en cuenta el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y en un marco de igualdad y respeto mutuo entre Estados. Por tanto, insistimos en la necesidad de que todos los actores del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los órganos creados en virtud de tratados, los procedimientos especiales y titulares de mandato, el Consejo de Derechos Humanos, el EPU y la Oficina del Alto Comisionado, así como todos sus órganos conexos, sigan orientando sus responsabilidades sobre la base del valor supremo del multilateralismo, la cooperación, el respeto y el diálogo en la esfera de los derechos humanos. Solo mediante un diálogo constructivo y una cooperación sostenida con los Estados, evitando que actores externos busquen influir, instrumentalizar o utilizar las actividades de dichos órganos e instancias con fines políticos,
se podrá entonces garantizar efectivamente tanto la confianza necesaria para trabajar juntos hacia el logro de sus nobles objetivos, como preservar su credibilidad misma. Señor presidente, la creciente exacerbación de las tendencias que promueven el unilateralismo y el divisionismo debilita el papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento del equilibrio en el sistema internacional y de las esperanzas de que dicho sistema llegue a ser verdaderamente democrático, justo, inclusivo y equitativo. En este sentido, consideramos que la diversidad política, económica, social y cultural presente en el mundo de hoy constituye un valor que debe preservarse y respetarse, sobre la base del fortalecimiento del multilateralismo y la promoción continua de una cultura de paz, del diálogo intercultural e interreligioso, de la no violencia activa y de la lucha contra la propagación de los discursos de odio y la desinformación, como herramientas indispensables para afianzar la aplicación de los valores contenidos tanto en la Carta de la ONU como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese contexto, reiteramos nuestro rechazo categórico a los dobles raseros en el ámbito de los derechos humanos, teniendo en cuenta que tal enfoque impide un entorno armonioso y el progreso en este campo. De igual manera, expresamos también nuestra grave preocupación por la continua y creciente proliferación de mecanismos y procedimientos que pretenden llevar a cabo evaluaciones imparciales de la situación de los derechos humanos en estados específicos y que en la mayoría de los casos carecen del debido consentimiento y participación del Estado concernido. Sus informes se basan en fuentes secundarias, terciarias u otras que pueden estar sesgadas o carecer de credibilidad. No reconocen los esfuerzos de los Estados miembros en materia de derechos humanos. Ignoran los desafíos externos y otros importantes obstáculos, como aquellos derivados de la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales, todo lo cual termina por confirmar que responden a agendas políticas de dudosa naturaleza de ciertos países. Asimismo, deseamos reafirmar nuestra firme condena a la aplicación sostenida y cada vez mayor de medidas coercitivas unilaterales con fines políticos, particularmente contra diversos miembros de nuestro grupo de amigos, las cuales afectan de manera dramática el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de más de un tercio de la humanidad. Estas medidas crueles e inhumanas impiden y obstaculizan el acceso a alimentos, medicinas y tratamientos o equipos médicos, servicios financieros, educación, avances tecnológicos, fuentes de energía y financiamiento y otros bienes y servicios fundamentales, al tiempo que resultan en la ilegal confiscación de recursos nacionales en el sistema bancario de quienes imponen estas medidas criminales. Se trata de una realidad que no puede seguir siendo ignorada, en particular en el marco de los procesos intergubernamentales que tienen lugar aquí en la ONU. Dicho esto, permítanos ser claros. No solo es contradictorio, sino también inmoral que algunos gobiernos pretendan presentarse aquí como defensores y supuestos paladines de los derechos humanos, cuando al mismo tiempo, mediante sus políticas deliberadas y sistemáticas, en particular a través de la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales, cometen a diario violaciones en masa e incluso crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos de miles de millones de personas en todo el mundo. Es simplemente incompatible. Señor presidente, expresamos también nuestra grave preocupación por el persistente problema mundial de las drogas, que debe abordarse con pleno respeto a los propósitos y principios de la Carta de la ONU y la soberanía de los Estados. Rechazamos categóricamente en este contexto su instrumentalización con fines políticos, incluso mediante la fabricación de narrativas falsas, la estigmatización de estados y gobiernos y la criminalización de sus más altas autoridades, así como mediante el uso de certificaciones unilaterales y listas de estados supuestamente involucrados en actividades relacionadas con las drogas. Condenamos además el recurso de ciertos países occidentales a operaciones militares y a la amenaza del uso de la fuerza contra naciones soberanas e independientes, particularmente en América Latina y el Caribe, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y de manera especial contra países que han sido objeto de estas falsas narrativas. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para subrayar que la migración no es un delito y que los derechos y la dignidad de los migrantes deben ser respetados de conformidad con las obligaciones nacionales e internacionales pertinentes. Reconocemos en este contexto que entre los factores que impulsan la migración se encuentran factores externos, incluida la aplicación sistemática e ilegal de medidas coercitivas unilaterales. Reafirmamos que la migración, incluido el retorno voluntario, debe ser segura, ordenada y realizada con pleno respeto por la dignidad de los migrantes,
a fin de prevenir, entre otros, los traslados forzosos, la trata de personas, la esclavitud moderna y las desapariciones forzadas. Subrayamos además que las políticas migratorias deben basarse en la solidaridad, la cooperación internacional y el pleno respeto de la soberanía de los Estados y de las normas del derecho internacional, rechazando firmemente la persecución y estigmatización de migrantes, particularmente en los países occidentales. En este contexto denunciamos la deshonesta campaña emprendida por el gobierno de los Estados Unidos de América para desacreditar la cooperación médica internacional de Cuba y ejercer presión sobre los gobiernos receptores, en particular aquellos de países en desarrollo, con lo cual se pretende menoscabar la encomiable labor realizada por el personal médico cubano en salvar vidas en todo el mundo. Reiteramos nuestro profundo aprecio, gratitud y reconocimiento a los profesionales de la salud cubanos, que han brindado atención médica de alta calidad a millones de personas en todo el mundo, al tiempo que instamos al gobierno estadounidense a poner fin a sus prácticas y políticas coercitivas, hostiles y de chantaje. Señor presidente, nuestro grupo de amigos condena y rechaza el racismo sistemático y la discriminación racial, la xenofobia y cualquier forma conexa de intolerancia, y reafirma que los derechos humanos corresponden a todas las personas, sin distinción alguna, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. De allí que rechazamos firmemente el surgimiento de tendencias que promueven la idea de superioridad entre los seres humanos, incluyendo el fascismo, el nazismo, el neonazismo y cualquier forma de excepcionalismo racial. Por otra parte, reafirmamos que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, que pertenece a todo ser humano y a todos los pueblos y debe alcanzarse plenamente, sin discriminación de ningún tipo. En ese orden, hacemos un llamado a la finalización urgente de un pacto internacional sobre el derecho al desarrollo de carácter jurídicamente vinculante y sobre la base de la remisión realizada por el Consejo de Derechos Humanos. Para concluir, los Estados miembros de nuestro grupo de amigos insisten que no existe otra opción que el diálogo, la cooperación y la participación y la titularidad nacional en cada proceso que tenga como objetivo verdadero el fortalecimiento de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Venezuela.